Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy mis queridos felinos nocturnos? Soy yo de nuevo, la sombra felina nocturna, aquí con unos cuantos amiguitos, paseando por Europa, porque yo también soy internacional, aunque no crean. ¿Cómo ven mis felinos? El día de hoy vamos a tratar de entender a los fantasmas. Así es como se llama este video, entender a los fantasmas. Y para eso, pues obviamente vamos a necesitar, pues, leer un poco, narrar un poco y pues así lo vamos a hacer. ¿Cómo ven mis felinos nocturnos? Decía Dion Fortune, una de las iniciadoras de lo que serían tratados esotéricos y magia wicca: no hemos de temer a los muertos cuando vienen a vernos, pero tampoco debemos dejar que una entidad incorpórea agobiada por el pánico nos agarre del cuello como un hombre que se ahoga en sus esfuerzos por permanecer en la superficie. Hacer esto no es en absoluto ayudarlos, sino condenarlos a un terrible destino, el destino de la vida prosaica. Y esto lo dijo en su libro Cruzando el umbral de la muerte, de Dion Fortune, o Fortune, como le quieran decir. Cuando las apariciones que en su momento no eran visibles, pero que se manifiestan una vez revelada una fotografía como las que les voy a mostrar ahorita, hay quien dice que ello puede deberse al hecho de que la emulsión fotográfica es más sensible al entorno que el propio fotógrafo. Cuando el fotógrafo ve algo que la cámara no consigue captar, sin embargo, ello puede deberse a una forma de hipersensibilidad humana. ¿Cuál foto? Esta que les voy a mostrar. Como pueden ver, se tomó la fotografía en la que aparentemente no se veía algo, pero miren, allí está el supuesto fantasma, y de esto vamos a hablar. Eso sí, los casos de apariciones críticas son más frecuentes en tiempos de guerra, cuando por ejemplo una madre puede ver a su hijo en el momento en el que está muriendo en plena batalla. Según parece, la terrible conmoción de la muerte puede producir un tipo de comunicación telepática entre madre e hijo, aunque raramente una madre tiene una visión de su hijo muriendo vestido de soldado. En la mayoría de los casos se le aparece vestido de manera normal, tal como viste o vestía en la vida cotidiana. Y este lugar que estamos viendo parece que es en Holanda. Ha de estar llenísimo de fantasmas. ¿Ustedes qué creen? Pues sí, felinos nocturnos, almas inquietas de personas muertas y animales, fantasmas han sido representados o presentados como fantasmas. Pero, ¿son estos fenómenos esencialmente idénticos? ¿Qué cosa tienen en común los diferentes tipos de apariciones? Bueno, pues la eterna cuestión de si existen los fantasmas debe, en vista de estudios llevados a cabo durante los últimos 120 años por varias sociedades dedicadas a la investigación de los fenómenos psíquicos, debe ser contestada en sentido afirmativo, aunque solo sea porque rechazar el testimonio de cientos y cientos de personas respetables que aseguran haber asistido personalmente a alguna aparición como si fueran simples ilusiones, autoengaños o directamente mentiras, sería pura testarudez, como siguen haciendo varios youtubers que yo conozco y a varios de los cuales yo sigo, porque se enfatizan y se apoyan en lo que la ciencia es. Pero bueno, cada quien su método de trabajo, y si ellos tienen razón en esto es debido precisamente a que la ciencia no puede meter un fantasma ni producirlo o entender cómo se produce, ¿verdad? Bueno, la pregunta que hoy se hacen los parapsicólogos y los investigadores de lo paranormal es la siguiente: ¿cómo existen los fantasmas? ¿Son espíritus que vienen del más allá? ¿Son creaciones telepáticas? ¿Son productos de alucinaciones colectivas o de la sugestión autohipnótica? Los más recientes avances en el campo de la psicología nos han permitido acercarnos a una mejor comprensión de ciertos aspectos de las apariciones, pero la verdad definitiva sigue mostrándose esquiva. La forma más corriente de fantasma es al parecer la llamada aparición crítica,
que se da cuando una persona sometida a una fuerte tensión, a veces estando ya a las puertas de la muerte, se aparece a otra muy cercana, normalmente un pariente sanguíneo, en forma de visión, o bien como una voz sin cuerpo. De hecho, la mayoría de casos de apariciones críticas tienen matices trágicos. Por ejemplo, fantasmas de soldados a punto de morir han aparecido a sus madres o esposas en el preciso momento de la muerte en un campo de batalla muy lejano. Pero no todas las apariciones están relacionadas con hechos poco felices. Victoria Branden, en su libro Entendiendo a los fantasmas o Understanding Ghosts, cita el caso de una amiga suya evacuada de Inglaterra a Canadá durante la Segunda Guerra Mundial por un problema de salud, que tuvo que separarse de su esposo mientras éste cumplía el servicio militar. Una noche los niños estaban haciendo los deberes y la madre estaba planchando, si bien se encontraba en un estado que ella misma refirió a Branden como casi onírico, o sea, ya tenía mucho sueño. De pronto vio cómo se abría la puerta de la habitación y entraba en ella su marido uniformado, y antes de que pudiera recobrarse de su asombro, desapareció. Dejó la plancha casi a punto de desmayarse. Se sentó en una silla y sus hijos acudieron ansiosos a su lado cuando ella les contó lo que había pasado. Dijeron que ellos no habían visto nada y que la puerta nunca había sido abierta. Tanto la madre como el hijo mayor, sin embargo, habían leído algo acerca de las apariciones críticas y se quedaron con la idea de que la visión significaba que el esposo había sufrido alguna herida o estaría muerto. Tomaron nota de la hora y de las circunstancias, pero a pesar de la angustia, eso fue lo único que pudieron hacer. Unos días más tarde, y para su alivio, llegaron noticias. El esposo había sido inesperadamente elegido para ser enviado a un programa de entrenamiento en Canadá e iba a estar destinado a un cuartel muy cerca del lugar en donde vivía su familia. Ello significaba que podría estar con ellos mientras estuviese en el país. Cuando la pareja finalmente pudo reunirse, el esposo le contó que la noticia le había producido una especie de shock emocional. No podía recordar haber proyectado, por decirlo así, conscientemente sus pensamientos hacia su mujer, pero averiguaron que seguramente estaba abriendo la puerta de su despacho en el cuartel poco después de saber la noticia, en el momento exacto en que su esposa vio cómo se abría la puerta de la habitación en que se encontraba ella y entraba su marido. ¿Cómo ven? Bueno, un aspecto interesante de este caso es que la mujer estaba en un estado de ensoñación en aquel momento, con la mente muy abierta y receptiva. Sus hijos, en cambio, que estaban concentrados en sus deberes, pues obviamente no vieron nada. ¿De qué modo exacto se transmite este tipo de información? Sigue siendo un misterio, especialmente en aquellos casos en los que las apariciones tienen una consistencia que las hace parecer de carne y de hueso. Sin embargo, los científicos destacan que la percepción es un fenómeno mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Algunos sueños vívidos, por ejemplo, a menudo parecen perfectamente sólidos y físicos, y en tales casos la persona que sueña no está recibiendo ningún tipo de información visual. Un hipnotizador puede decirle a un hipnotizado que, cuando se despierte, solo él estará en la habitación aunque haya otras personas presentes, y el sujeto recorrerá la habitación sin ver a nadie hasta que el hipnotizador retire su sugestión. Algo parecido puede igualmente ocurrir en las apariciones críticas. Si bien parece notable que la gente, o sea, la persona que manda la alucinación, pueda conseguir a distancia y en muchos casos estando inconsciente, lo que el hipnotizador solo puede conseguir dando unas instrucciones muy concretas. La evidencia actualmente apunta al hecho de que la mente de la gente juega un papel menor en las apariciones críticas que la del perceptor.
Si nos fijamos en los casos registrados, se hace aparente que la gente raramente aparece tal como está en el momento de la transmisión. El perceptor no ve un cuerpo retorcido entre los restos del coche o un soldado herido en una trinchera, sino una imagen normal de la gente, que además está en relación con el entorno del perceptor. Este punto es destacado por G. N. M. Tyrrell en su libro Apariciones. En los casos de apariciones en periodos críticos se han podido constatar fenómenos tan poco fantasmagóricos como proyectar la propia sombra o reflejarse en un espejo. ¿Cómo verían ustedes de pronto si ven a alguien en un espejo que no está ahí? Bueno, como dice él mismo, se adaptan casi milagrosamente a las condiciones físicas del entorno del perceptor, en las cuales, por regla general, el agente sabe muy pocas cosas o absolutamente ninguna. Estos hechos revelan que la aparición es una especie de pieza de maquinaria teatral que el perceptor puede en gran parte crear y muchos detalles de la cual puede suministrar él mismo. Es decir, una aparición no puede ser meramente una expresión directa de la idea del agente. Ha de ser más bien una especie de drama elaborado a partir de esa idea como motivo. Pero la telepatía únicamente puede explicar de un modo parcial los casos de apariciones colectivas en los que varias personas son testigos de un mismo hecho. Es más, por definición el agente telepático tiene que ser un ser sensitivo. Por ello resulta difícil ver cómo puede un determinado objeto concreto que aparezca en una aparición ser consecuencia de una proyección telepática. Uno de los casos más famosos de aparición colectiva fue documentado en la sociedad, se los voy a decir en inglés, Society for Physical Research, o la Sociedad para la Investigación Psíquica a finales del siglo XIX por Charles Lett, el yerno de un tal capitán Towns. Un día, a las 9 de la noche, unas 6 semanas después de la muerte del capitán, su hija, la señora Lett y una tal señorita Burton entraron en uno de los dormitorios de su casa. La lámpara de gas estaba encendida. Les recuerdo que en ese tiempo en Inglaterra se ocupaba mucho el gas, sobre todo en la zona de Londres. Los faroles con eso se prendían. Se quedaron muy asombradas al ver reflejada en la lisa superficie del armario ropero la imagen del capitán Towns, o Towns como le quieran decir. Era como el retrato de un medallón ordinario pero a tamaño natural. La cara parecía pálida y macilenta, o sea, así como envejecida y a la vez como arrugada, y llevaba una especie de chaqueta de franela gris, que era la prenda que solía ponerse al ir a dormir. Desconcertadas y un tanto alarmadas por lo que estaban viendo, su primera idea fue que tal vez en la habitación había un cuadro colgado y que lo que ellas estaban viendo era un mero reflejo. Pero no había ningún cuadro que pudiera producir aquella imagen. Mientras estaban buscando y preguntándose cuál sería la causa de aquel fenómeno, la hermana de mi esposa, la señorita Towns, entró en el dormitorio y antes de que las otras dos tuvieran tiempo de hablar, exclamó: «Dios mío, ¿no estáis viendo a papá?». Llamaron a una de las doncellas de la casa y en cuanto entró en la habitación exclamó: «Virgen Santa, es el Señor». Pero no el Señor Jesucristo, sino el señor Towns. El propio ayuda de cámara del capitán, el mayordomo y otra de las doncellas fueron llamados y todos reconocieron al capitán. Finalmente llamaron a la señora Towns, quien al ver la aparición avanzó a ella con los brazos extendidos como si quisiera tocarla. Pero cuando puso su mano sobre la superficie del armario, esta imagen comenzó a desvanecerse gradualmente y ya no volvió a aparecer. Los parapsicólogos, que se inclinan en atribuir un origen telepático a todas las apariciones,
Dirían probablemente que la visión fue vista primero por la señora Letts o por la señora Burton y que éstas posteriormente la transmitieron a las personas que iban entrando por un proceso de transferencia mental. Pero díganme una cosa, ¿de dónde procedía entonces la visión original, para empezar? Uno de los primeros pioneros de la investigación psíquica, F. W. H. Myers, autor de la obra llamada La personalidad humana y su supervivencia después de la muerte del cuerpo, sugirió que el alma o esencia espiritual del capitán Towns había acudido a echar un último vistazo a su dormitorio 6 semanas después de morir. Myers sostenía que una aparición puede ser una manifestación de la persistencia de una energía personal y citaba varios casos para ilustrar esta idea. En uno de ellos, un viajante de comercio llegaba a un hotel en Boston, Massachusetts, y se ponía a trabajar en su habitación, cuando de repente se daba cuenta de una presencia. Al levantar la mirada, se encontraba con la aparición de su hermana que había muerto 9 años antes. Pero cuando fue a ponerse de pie para abrazarla, ella se desvaneció, pero tuvo tiempo de verla con todo detalle. Parecía estar viva, dijo, aunque añadió que tenía una pequeña herida como un rasguño en su mejilla derecha. Trastornado, decidió hacer un alto no programado en la casa de sus padres y les contó la experiencia que había tenido. Al mencionar el rasguño de la mejilla, su madre, embargada por la emoción, explicó que ella misma había causado accidentalmente aquella herida en el cadáver de su hija mientras lo preparaba para amortajarlo. 2 semanas más tarde, la mamá murió. Myers decía que la figura no era el cadáver con la fea marca de un rasguño que podía suscitar los tristes recuerdos de su madre, sino una chica sana y feliz con una marca roja simbólica, sin otra finalidad que la de ser una especie de prueba de identidad. También sugería que la aparición era el espíritu de la chica induciendo a su hermano a ir a su casa para ver a su madre antes de que ésta muriera. Cuando una aparición acosa, por decirlo así, persistentemente una casa o un lugar, o a veces a una persona, quienes creen en una vida después de la muerte afirman que el alma del difunto está atrapada en su entorno terrenal, tal vez debido a algo que se quedó sin terminar o sin realizar, o tal vez también al cumplimiento de un castigo, como ven. Desgraciadamente, estas apariciones persistentes no parecen actuar de una forma totalmente coherente, se comportan de modo mundano, simplemente merodeando por la casa o mirando por la ventana. Los parapsicólogos tienden a teorizar que en determinados casos cierta forma de impresión psíquica puede quedar grabada en ciertos lugares, tal vez debido a que en ellos se cometió una acción muy violenta o se vivió una emoción muy intensa. En tales casos la aparición no sería un espíritu sensitivo, sino una proyección. Esta parece una explicación muy plausible. También está relacionada con las teorías telepáticas, pues si una persona puede mandar telepáticamente una imagen de sí misma a un perceptor, ¿por qué no iba a ser capaz de enviar una especie de imagen flotante que, por decir así, se quedase como colgada en el aire a la espera de que alguien suficientemente sensible sintonizase con ella y la percibiera? Bueno, buenas preguntas, ¿verdad? Esta teoría explicaría también las en ocasiones convincentes fotografías, entre paréntesis, de apariciones. En tales casos, la exposición fotográfica podría ser más sensible al entorno que el propio operador. Y al contrario, cuando un fotógrafo ve un fantasma que su cámara no consigue ver, ya que no aparece nada impreso en la fotografía, puede que sea él el hipersensible. Pues si bien esta forma de grabar la imagen de un fantasma es posible, también puede darse el caso de que no quede bien registrada como para resistir el paso del tiempo. Andrew Green, en su libro Ghost Hunting, cita un caso en el que una mujer vestida de rojo, con zapatos rojos y un sombrero rojo, se apareció varias veces en una mansión inglesa del siglo XVIII.
A principios del siglo XIX se habló del fantasma de una mujer con zapatos de color rosa, un vestido del mismo color y un sombrero gris. Nadie la volvió a ver hasta mediados del siglo XIX y por entonces había quedado reducida a una mujer con un vestido blanco y el pelo gris. Antes de la Segunda Guerra Mundial, lo único que se registró fue el sonido de los pasos de una mujer y el crujir de su vestido. Y oigan bien, en el año 1971, poco antes de la demolición de esta mansión de la que nos ocupamos, los obreros simplemente creyeron notar una presencia en uno de los viejos corredores. Nada de aparición ni mucho menos, solo sensación. La investigación científica moderna, por ejemplo, con el asombroso campo de la mecánica cuántica, constantemente aporta nuevas perspectivas para comprender viejos fenómenos. Tal vez algún día lleguemos a saber que los fantasmas, tanto los humanos como los que no lo son, pertenecen a una esfera de la realidad que hoy no podemos ni siquiera imaginar, y espero que entonces ya podamos meter un fantasma a un laboratorio y medirlo con los parámetros científicos que entonces se tengan. Como ven, les recuerdo que es posible que haya personas con una facultad especial para ver a los fantasmas y que la aparición solamente sea visible para aquellos que estén equipados con esta especie de receptor especial. Esto dice Hilary Evans en Dioses, Espíritus y Guardianes Cósmicos, así se llama la obra. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Pues esto es nada más para ponerlos en contexto, porque vamos a seguir haciendo videos sobre fantasmas, pero también con explicaciones de cómo se pueden llegar a producir. ¿Qué les parece mi cauchadrilo, mi dinosaurio, mi otro dinosaurio y el mamut? Miren, está chiquito. Mi querida sombra felina nocturna, despídete. Despídete, mi felina. Nos despedimos. Pues bien, mis felinos nocturnos, espero que estén todos bien y que vean el video y se suscriban al canal. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatosairetz y la sombra felina nocturna, nos despedimos. Hasta la próxima.